en su párrafo 174, lo siguiente. Es posible concluir entonces que en momentos de grave crisis democrática, como ha ocurrido en el presente caso, no son aplicables a las actuaciones de los jueces y juezas en defensa del orden democrático las normas que ordinariamente restringen su derecho a la participación en política. En este sentido, sería contrario a la propia independencia de los poderes estatales, así como a las obligaciones internacionales del Estado derivadas de su participación en la OEA, que los jueces y juezas no puedan pronunciarse. Por tanto, dadas las particulares circunstancias del presente caso, las conductas de las presuntas víctimas por las cuales le fueron iniciados procesos disciplinarios no pueden considerarse contrarias a sus obligaciones como jueces y juezas, y en esa medida, infracciones del régimen disciplinario que ordinariamente les eran aplicables. Pues bien, como señalé al inicio de mis alegaciones, en los hechos, nuestro país, nuestro Estado está en una situación de crisis institucional a partir de octubre del 2019, que desemboca en el proceso constituyente. El señor Urrutia efectivamente hace uso de su derecho de expresión contemplado en la Convención Americana en el artículo 13, y entendiendo además que existe esta sentencia americana que valida su actuar, sentencia que es vinculante para ese pleno y para el fiscal judicial. No la pueden desatender. Desatenderla, como señalé, en virtud de lo que ha dicho la propia Convención Americana, la propia Corte Interamericana, implica incurrir en un eventual notable abandono de derecho. Y en el probatorio decretado por la Fiscalía Judicial, esta parte solicitó que pudieran recibir el testimonio del doctor en Derecho, don Claudio Nachi. La Fiscalía Judicial no aceptó que él pudiera testimoniar como testigo propiamente tal, pero sí se aceptó que él pudiera presentar un informe en Derecho. Y el informe en Derecho que presentó el distinguido académico señala en lo medular, es un informe mucho más extenso, pero creo que esto es lo medular y que creo que es importante que vuestra señoría ilustrísima lo sepan. Señaló lo siguiente. En este sentido, la Corte Interamericana, en el caso López Loni y otros versus Honduras, fallo del 5 de octubre de 2015, estableció que en momentos extraordinarios en los cuales se debían tomar decisiones excepcionales vinculadas con el sistema democrático, era legítimo que los jueces manifestaran su opinión, en la medida que lo que estaba en juego era el sistema democrático. De esta forma, un juez que en un momento excepcional de la política constitucional de un país toma una postura política y la hace pública, está cumpliendo con sus obligaciones, ya que está ejerciendo un derecho personal y en ningún caso está poniendo en riesgo la función jurisdiccional, particularmente la independencia. A esto agrego lo siguiente. El artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece el deber de todos los órganos del Estado, particularmente el órgano jurisdiccional, de la adecuación de las normas a las exigencias de los derechos y garantías que están establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es un hecho de la causa que el proyecto de nueva Constitución que fue propuesto al país por la Convención Constitucional y que fue finalmente rechazado en el plebiscito de salida del 4 de septiembre pasado, establecía expresamente un bloque de convencionalidad, es decir, de reconocimiento de las libertades y garantías establecidas en la Convención Americana, que actualmente no existe en la Constitución Política de la República que nos rige. Por lo tanto, instar porque se aprobara un texto constitucional que justamente lo que hacía era adecuar
y crear normas que hacían reconocimiento expreso de las libertades y garantías establecidas en la Convención Americana y en los fallos de la Corte Interamericana, implicó dar cumplimiento precisamente a lo que establecía el artículo 2 de la Convención Americana. De esta manera, esta defensa sostiene que el magistrado Urrutia laboró cumpliendo con ese deber establecido en la Convención Americana y amparado por el fallo que he citado, no han cumplido ninguna norma. Y en este sentido cobra importancia poder señalar a vuestro ilustrísimo pleno que cuando nosotros suscribimos tratados internacionales, convenciones, Código Iberoamericano de Ética Judicial, etc., es para cumplirlo, no para soslayarlo. O sea, no puede ser que se haya aprobado un Código Iberoamericano de Ética Judicial en donde una excelentísima ministra de la Corte Suprema recorrió todas las cortes de apelaciones del país dando cuenta de este código y que cuando haya que aplicarlo miremos para el lado. Resulta ser que el artículo 35 del Código Iberoamericano de Ética Judicial establece que la principal función del Poder Judicial es hacer justicia por medio del derecho. Esa es la principal función, de acuerdo al código conocido por vuestra señoría ilustrísima. Y resulta que parte de ese derecho no son tan solo las normas contenidas en los autoacordados, en las leyes, en la Constitución Política de la República, sino cuanto más, y también, las convenciones internacionales sobre derechos humanos y los tratados internacionales. Es más, es conocido por esa ilustrísima Corte la norma del artículo 5º y 2º de la Constitución Política de la República, y lo que implica la obligatoriedad de cumplir aquellos tratados internacionales. Se ha dicho de paso, el Pleno de la excelentísima Corte Suprema, en sus jornadas de junio del año pasado, sacó una declaración en donde precisamente el primer proceso constituyente reconocieron la naturaleza supraconstitucional de estos tratados internacionales. Y aquí lo que ha ocurrido es que se inició un sumario con una denuncia realizada por un ministro que actualmente también está participando de este pleno, pese a ser incumbente, y en donde derechamente se hace una solicitud que es del todo inconvencional y que implica un desahucio fáctico de la sentencia de la Corte Interamericana, lo que a mi parte desde ya le permitiría, si se termina aplicando la sanción respectiva, recurrir a la OEA y pedir la activación de la Carta Democrática contra el Estado de Chile. Porque no es menor no cumplir los tratados internacionales. Eso afecta al Estado de Chile. Y el desahucio fáctico, como señalé además la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha señalado, implica un eventual abandono de derecho. Ya existe una sentencia respecto al mismo magistrado en donde la Corte ya condenó al Estado de Chile y precisamente le ordenó una de estas mismas normas del mismo Código Orgánico de Tribunales que la tienen que erogar. Entonces, creo, vuestra señoría ilustrísima, que acá lo que corresponde es que ese ilustrísimo pleno cumpla con su deber de realizar control de convencionalidad y a tal respecto, si vuestro ilustrísimo tribunal no comparte o en definitiva considera que los fallos que he citado no dicen lo que dicen o tiene una opinión diversa, a objeto de no generar responsabilidad para el Estado y a objeto de prevenir violaciones al corpus juris interamericano, como lo establece por lo demás el fallo de la Corte Interamericana del caso El Amparo versus Venezuela. Solicito que ese ilustrísimo tribunal, previo a resolver el control de convencionalidad, si es que tiene dudas, cumpla con realizar requerimientos de opinión consultiva al sistema interamericano vía Ministerio de Relaciones Exteriores para evitar violaciones al corpus juris interamericano. Porque lo contrario se va a generar responsabilidad para el Estado. Tengo la certeza de eso porque conozco la sentencia interamericana. Y el Estado, una vez más, va a terminar siendo sancionado.
tanto, vuestras señorías ilustrísimas, y con esto concluyo, para no excederme en el tiempo que he solicitado, y dado además que el señor relator ha sido muy claro en señalar la ocurrencia de los distintos trámites de el sumario instruido por el señor Urrutia, solicito que no se aplique sanción a mi representado, haciendo control de convencionalidad, por haber actuado amparado por el artículo 2 de la Convención Americana y por el fallo de la Corte Interamericana del caso López Lone y otros versus Honduras. Y pese a que las inhabilidades que esta parte hizo valer y la implicancia que hizo valer ante ese pleno fueron desechadas, a esta parte le existe la convicción, y también quiero hacerlo presente, de que el requerimiento de que un tribunal imparcial sea el que resuelva cualquier contienda es un derecho que está establecido no tan solo en la ley y en la Constitución, sino que también en los tratados internacionales, y que este abogado y este litigante considera que no se ha cumplido en este caso. El excelentísimo pleno de la Corte Suprema, en la contienda de competencia que tuvo con la Contraloría General de la República, que dirimió el Senado de la República, designó al ministro Sergio Muñoz como representante del pleno ante las alegaciones que se hicieron en el Senado de la República. Y precisamente para establecer lo que es la imparcialidad, el ministro Muñoz, en sus alegaciones, lo fundó en el fallo de la Corte Interamericana que condenó al Estado de Chile a Talarrifo versus Chile. Y ahí, en forma clara, se establece que es la imparcialidad, y creo que en este caso no se ha cumplido con ese estándar que establece la Corte Interamericana y que ha sido reconocido por el máximo tribunal. Concluyo solicitando que no se aplique sanción a mi representado por las argumentaciones jurídicas ya latamente señaladas. Es todo cuanto puedo señalar, vuestra señoría ilustrísima. Gracias, señor abogado. Se ha puesto terminada la vista de la causa.